Entonces, como les decía, nuestro tema 5 es productos y cocientes notables. Voy a empezar con los productos notables. Entonces, los productos y los cocientes reciben el apellido ahí de notables porque son operaciones, que en este caso son multiplicaciones porque son productos, entonces son operaciones que se pueden resolver por simple inspección. Es decir, que si cumplen esas características, usted puede encontrar, escribir acá el resultado sin necesidad de hacer la operación. Entonces, son operaciones eh, que se resuelven por simple inspección. ¿Listo? Entonces, se resuelve por simple inspección. Cada uno de ellos tiene una fórmula, listo, dependiendo de la estructura. Acá vamos a tener en cuenta que esta estructura nos va a determinar como, bueno, mal llamada fórmula, pero es la expresión a la que equivale y después nosotros, conociendo esta expresión, podemos resolver diferentes operaciones sin necesidad de hacer el procedimiento extenso, sino directamente aplicando el producto. Entonces vamos a empezar a resolver una a una. Entonces, por ejemplo, tener este primer término que es a más b todo al cuadrado, sabemos que es una potenciación, ¿cierto? Entonces, si es una potenciación, ¿qué operación debemos hacer? Una multiplicación. Multiplicación. Correcto, entonces es una multiplicación. La multiplicación que debemos hacer es pues la de la base, la cantidad de veces que me diga el exponente. Entonces en este caso sería a más b, que es la base, multiplicado dos veces, o sea, utilizando en la multiplicación dos veces el término, porque el exponente es 2. Y aquí procedemos entonces a hacer la multiplicación tal cual como lo acabamos de revisar en la evaluación, ¿sí? En la revisión corrección de la evaluación. Entonces tenemos que a por a es a al cuadrado, a por b es ab, b por a es ba y b por b es b al cuadrado. Nosotros ya sabemos que tener AB o tener BA es la misma expresión, porque como es multiplicación, entonces no importa el orden, si el resultado va a ser el mismo. Entonces ese orden en el que estén escritos no nos va a afectar el resultado. Entonces directamente decimos pues que ese es A al cuadrado, y si aquí está una vez AB y aquí está otra vez, pues tenemos en total dos veces AB más B al cuadrado. O sea que esta factorización, este producto, esta potenciación, nos da como resultado esta expresión y ese es nuestro producto notable. Entonces, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Listo? Aplicación de ese en un polinomio cualesquiera. Entonces, por ejemplo, tengo x más 2 al cuadrado. Entonces aquí yo tengo dos opciones, o resolver acá la potenciación y hacer toda esta multiplicación, o aplicar la expresión del producto notable, que a la larga es lo que vamos a hacer. Entonces el producto notable, fíjense que A lo voy a llamar el primer término y B lo voy a llamar el segundo término. Por tanto, esta expresión sería el primer término elevado al cuadrado más dos veces o el doble de la multiplicación del primero por el segundo. Hablo de los que están dentro del paréntesis, más el segundo término elevado al cuadrado. Eso que acabo de verbalizar es lo mismo que vamos a hacer, a utilizar en esta operación. Entonces tenemos el primer término elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ya es cuestión de solucionar, o sea que x al cuadrado, ya sabemos que es x al cuadrado, 2 por x da 2x, y 2x por 2 da 4x, y 2 a la 2 da 4. Ya está hecho el procedimiento. ¿Sí? Esto que yo escribí en este renglón, lo que está escrito en ese renglón, lo podemos hacer verbalmente, porque la idea es pasar de esta escritura directamente al resultado. ¿Sí? Entonces, decir el primero al cuadrado, entonces x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, entonces más 2x por 2, entonces 2 por 2, 4, por x, 4x, lo escribo. Más el segundo al cuadrado, que sería este x, que es elevado al cuadrado, que nos daría 4. Entonces, el producto notable es esa operación que, si nos damos cuenta que cumple esta estructura, si cumple esta estructura de acá, entonces directamente puedo escribir el resultado, sin necesidad de hacer todo este procedimiento. De eso se trata y esa es la idea, la finalidad de ese producto notable. ¿Listo? Entonces, ese es el primero. El segundo producto notable, entonces,
borrar este ejemplo de acá para escribir el segundo producto notable ahí. Tendríamos que es A menos B al cuadrado. Rápidamente, ¿cuál sería acá el resultado de ese producto notable? A al cuadrado menos b al cuadrado. Mm, no. ¿Qué cambio tendría respecto al que acabamos de hacer acá? El signo. Signos, ¿en cuáles? Primero, ¿no? ¿Quedan todos negativos? Ok, verifiquemos. Entonces hagamos la operación. Sería A menos B por A menos B, ¿cierto? Entonces, la primera operación sería A por A. ¿A por A cuánto es? A la 2. A A a la la 2. Muy bien. Fíjense que aquí esta A es positiva y esta A de acá también. Entonces el resultado sigue siendo positivo. Luego iría A por menos B. AB a la 2. No, Menos AB. menos AB. ¿Listo? Porque es A, esta A por menos B. Entonces, más por menos menos y A por B da AB. Ok. ¿Listo? Ahora iríamos menos B por A Menos AB. menos AB o menos BA, que vendría siendo lo mismo. Y luego tendríamos menos B por menos B. Más b al cuadrado. Correcto. ¿Listo? Porque menos por menos da más y B por B da B al cuadrado. Es decir, que si reducimos términos semejantes, ¿cierto? Si reducimos términos semejantes, nos vamos a encontrar que el resultado de eso es A al cuadrado menos 2 veces AB, porque está 2 veces, más B al cuadrado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Qué cambió? Solamente un signo. Entonces acá tendríamos que es el primero al cuadrado menos 2 veces el segundo, primero por el segundo más el segundo al cuadrado. La única variación consiste en este signo. ¿Listo? En este signo de acá. Entonces, el primer producto notable recibe el nombre de cuadrado de una suma. Entonces, cuadrado de una suma. El segundo producto notable, entonces recibe el nombre de cuadrado de una diferencia. ¿Listo? Y entre ellos dos, o sea, si lo vamos a trabajar como uno solo, sería el cuadrado de un binomio. ¿Listo? Los dos casos juntos reciben el nombre de cuadrado de un binomio. Y lo va a diferenciar pues la operación. Entonces sería cuadrado de un binomio suma para el primero o cuadrado de un binomio resta para el segundo, para tener en cuenta ahí el nombre. Entonces ahí tendríamos el primer producto notable. ¿Listo? Cuadrado de un binomio. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces voy a continuar con el segundo producto notable. Entonces borro esta parte, tener espacio de trabajo. El segundo producto notable es, o sea, este caso, ¿listo? Se llama el producto de la suma por la diferencia de dos términos. ¿Listo? Nombre un poquito más extenso. Entonces este es el producto de la suma por la diferencia de dos términos. Y si ustedes se dan cuenta, es el resultado de un caso de factorización. Pero entonces vamos a verificar a qué es igual. Entonces, si tengo A más B y lo multiplico por A menos B, ¿a qué sería igual? Entonces procedemos a hacer la operación. Entonces, ¿cuánto nos da esa operación? ¿Cómo la empiezo a realizar? Con a al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, A por A tendríamos A al cuadrado. ¿Qué más? B por A, que sería
Ajá, A por B, que sería menos AB. correcto, muy bien, Después BA, o sea, más BA. correcto, Y menos B al cuadrado. correcto, muy bien. Aquí pasa algo similar al anterior. Tenemos términos semejantes. Entonces, menos AB y más AB. Pero hay una diferencia respecto al producto notable anterior. Y es que aquí, esos dos términos que son semejantes tienen signos contrarios. ¿Eso qué quiere decir? El restarlos quedaría cero. Correcto. O sea que al restarlos me quedaría cero. Por tanto, el resultado sería A al cuadrado menos B al cuadrado. Y ese es nuestro producto notable. Entonces, esto es A al cuadrado menos B al cuadrado. Producto de la suma por la diferencia de dos términos, el resultado es los dos términos, ¿cierto? Cada uno de ellos, de los términos, queda elevado al cuadrado, pero nos queda la diferencia. Si usted se da cuenta, los resultados de los productos notables van siendo casos de factorización. En el primer caso, teníamos el trinomio cuadrado perfecto. Este es el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Aquí tenemos la diferencia de cuadrados, o sea, caso 3, caso 4, diferencia de cuadrados. Y del mismo modo van a salir los otros. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Esa sería la solución de ese siguiente caso. Voy a escribir los que faltan un poquito más abajo para tener espacio y que no quede tan amontonado. Entonces, el siguiente caso es a más b, pero ahora al cubo. ¿Listo? Este caso, ¿cómo se le llamará? ¿Cuál sería el nombre de ese caso? Cubo de una suma. Correcto. Listo, eso es cubo de una suma. ¿Sí? O cubo de un binomio suma. ¿Listo? Y a la par, entonces, no, mentiras, primero ese. Entonces, fíjense que si tenemos A más B y esa suma está elevada al cubo, pues lo que tenemos que hacer ahora es pues, solucionar ese cubo, ¿sí? Se llama, eh, entonces vamos a resolverlo. Entonces tendríamos A más B al cubo equivale a tener A más B por A más B por A más B. Recordemos que lo que voy a hacer acá, este procedimiento que voy a escribir acá, es para encontrar ese producto notable, lo que va acá, ¿sí? La idea de encontrar eso es precisamente que no tengamos que hacer esta operación, sino que directamente para solucionarlo nos baste con reemplazar en esta fórmula. Esa es la intención, eso es lo que estamos buscando. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues aprendernos la fórmula que tenemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a calcularlo. Si tengo una multiplicación entre tres polinomios, tengo dos opciones. Multiplicar todo con todo de una vez, aunque es un poco confuso y usted debe ser muy ordenado, o hago la operación primero entre dos y el resultado entonces lo opero con el tercero, que es lo más recomendable, para que el orden pues lo manejemos de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa operación. Nosotros ya sabemos a cuánto es igual esto, porque ya lo hicimos. Tener a más b al cubo es lo mismo que tener a más b al cuadrado por a más b. ¿Cierto? Y a más b al cuadrado usted ya sabe cuánto es, porque ya lo calculamos, fue el primer producto notable. Entonces, en ese sentido, tenemos que esto que está en azul nos daría a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, ¿cierto? Y eso entonces ahora lo voy a multiplicar por a más b, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Tendríamos entonces a al cuadrado por a, que nos daría a al cubo, ¿no? Entonces 2 más 1, 3. Listo, ¿qué más escribo? Ya hicimos esta multiplicación, pero no voy a rayarlo porque si no va a quedar lleno de rayones, sino que váyanse, vamos guiando. Ya hicimos esa multiplicación. Ahora, Más A al cuadrado. correcto, a al cuadrado b, que es la multiplicación entre este a al cuadrado y esta b. Listo. ¿Qué más? Más 2a al cuadrado. Correcto. Seguiría más, ahora voy a multiplicar bueno, nos quedaría 2a al cuadrado b, que es el resultado de multiplicar este 2ab por esta a.
¿Listo? El 2 queda igual, la B no se repite, entonces queda igual, pero la A sí se repite, entonces sumo los exponentes. A a la 1 de acá y A a la 1 de acá me da el A a la 2 que escribí acá. ¿Listo? Bien. Luego, Más Más 2ab al cuadrado. correcto, 2ab al cuadrado, que es el resultado de multiplicar nuevamente este 2ab por este b. Entonces el 2 y la a quedan iguales porque no se repiten, pero la b como sí se repite, entonces sumo los exponentes. Entonces b a la 1, b a la 1 me quedaría b a la 2. Bien, después, Más ab al cuadrado. correcto, ab al cuadrado, que es el resultado de multiplicar esta a por este b al cuadrado. ¿Listo? Entonces ab al cuadrado. Como no hay letras iguales, pues lo que hago es dejar enunciada la multiplicación. Bien, ahora, Más Más b b al al cubo. B al cubo. cubo. correcto, más b al cubo, que es el resultado de b al cuadrado por b. Y ya hicimos todas las multiplicaciones. Recordemos entonces que acá, fíjense que es un término de perdón, es un polinomio de 3 términos y aquí de 2. O sea que nuestro resultado tuvo que haber dado de 6 términos, porque 3 por 2 da 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces, listo, no nos falta por hacer ninguna multiplicación. Luego de eso revisamos los términos que sean semejantes. Entonces, los a al cubo, solamente hay uno, entonces a al cubo, ¿cierto? Luego los que tienen a al cuadrado, entonces fíjense que aquí está a al cuadrado b con a al cuadrado b. Aquí hay 1 y aquí hay 2, o sea que eso nos daría 3a al cuadrado b. Ahora tenemos a b al cuadrado y a b al cuadrado, lo mismo, 2 y 1 nos daría 3. 3 a b al cuadrado y nos quedaría al final b al cubo. Este es fácil de aprenderse, la fórmula de este cubo de una suma, porque es de la siguiente manera. Voy a empezar con el primer término, entonces es el primero al cubo. Cuando es suma, todos los signos van a ser positivos, como en este caso. Entonces, más 3 veces el primero al cuadrado por b. Entonces, ¿qué pasa? El primer término comienza a disminuir el exponente. Entonces, aquí estaba la 3, aquí está la 2. Y el segundo término comienza a aparecer. Entonces, en el primer resultado no estaba, pero en el segundo ya aparece como b a la 1. Luego, entonces, dejo el mismo 3, luego está a, pero sin el cuadrado, y b aparece con el cuadrado. Y finalmente aparece b al cubo solito. Entonces, ahí está, que es el mismo que acabamos de encontrar acá. Ay, pero eso no lo debía haber borrado todavía. Para encontrar esos coeficientes se utiliza un concepto que es el triángulo de Pascal. ¿Listo? El triángulo de Pascal, pues es un triángulo, pero es un triángulo numérico que tiene la siguiente estructura. Los lados van a ser unos, pero lo que lo conforma internamente va a ser la suma de los dos números que están en la parte superior. Entonces, fíjense que aquí, pues no hay dos números en la parte superior. Aquí sí, 1 y 1, 2. Pues aquí viene 2. ¿Listo? 2 y 1 da 3, 3 y 1 da 3. 1 y 3 da 4, 3 y 3 da 6, 3 y 1 da 4. Aquí podría continuar, entonces 4 y 1 5, 4 y 6 son 10, 6 y 4 son 10, 4 y 1 5. Triángulo de Pascal, aquí continuaría. ¿Para qué me sirve? Fíjense los coeficientes que me dio acá. 1, 3, 3, 1, que corresponde a este renglón del triángulo de Pascal. Si usted revisa el resultado del cuadrado de una suma, o sea, no el cubo, sino el cuadrado, o sea, lo que tenemos aquí, vamos a dar cuenta que los coeficientes son 1, 2 y 1, que es el que está en la parte superior. ¿Sí? Entonces, si es cuadrado, o sea, voy a escribirlo, sería x más, ay, Jesús, a más b al cuadrado, estos son los coeficientes, a más b al cubo, estos son los coeficientes, a más b a la 4, estos son los coeficientes, a más b a la 5, estos son los coeficientes y así sucesivamente. ¿Sí? Es más, a más b a la 1. Y usted se da cuenta que el resultado de esto sería pues a más b, o sea, el coeficiente es 1 y 1, ahí está. A más b a la 0, cualquier cosa elevada a la 0 da 1, ahí está. ¿Sí? Entonces, nos sirve para determinar los coeficientes. Ahora, las partes de las letras,
siempre va a conservar la misma estructura. Entonces, el primer término queda elevado al cubo, bueno, al exponente que tenga. Entonces, en este caso era el cuadrado, aquí al cubo, aquí a la 4, aquí a la 5. Y van disminuyendo la del primer término, entonces 3, 2, 1, no está. Y la del segundo término va aumentando, entonces no está, 1, 2, 3. ¿Listo? Sería la forma de utilizar el triángulo de Pascal para encontrar estos valores. Y dependiendo de los signos, entonces nos vamos a dar cuenta que se conserva la misma regularidad. Entonces, fíjense que cuando dentro del paréntesis es una suma, todos los signos son positivos. Paso aquí en el cubo y paso en el cuadrado. Y cuando los signos son negativos, o sea, cuando dentro del paréntesis hay un negativo, o sea, es una resta, en este caso es cubo de una resta, entonces los signos no son todos negativos. ¿Listo? Porque fíjense que acá no nos dio todos negativos, nos dio positivo, negativo, positivo. ¿Cómo quedarán acá? ¿Cómo quedarán acá los signos? Positivo, negativo, positivo. Correcto. Acá los signos se van intercalando. Entonces el primero siempre va a ser positivo. El segundo va a ser negativo, luego positivo, luego negativo. ¿Listo? Entonces, si el signo del paréntesis es negativo, los signos del resultado se intercalan. Un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Siempre arrancando de positivo. Si la operación que está dentro del paréntesis es una suma, entonces todos los resultados van a ser positivos. ¿Listo? Ese es el siguiente producto notable. Juntos vendría siendo el cubo de un binomio. ¿Listo? Igual que pasó con el cuadrado acá. Entonces acá sería el cubo de un binomio entre ambos. Entonces, cubo de un binomio. ¿Qué sería el siguiente producto notable? ¿Listo? Nos faltaría un último producto notable, pero yo creo que vamos a verlo en la siguiente